Lucas capítulo 13, yo leo de los versículos 31 y 33. Lucas capítulo 13, versículos 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Desde su nacimiento, al Señor Jesús siempre lo quisieron matar, muchas personas. A pesar de que el Señor Jesús era sin pecado, era inocente, nunca cometió maldad, nunca le hizo daño, a pesar de eso lo querían matar. El Señor Jesús ofreció y ofrecía perdón, vida eterna, ofrecía la liberación del juicio eterno, ofrecía que la gente escapara del juicio de Dios, de la ira de Dios, y ofrecía, hermano, también gozo y felicidad eterna. El Señor Jesús, hermano, todo esto lo ofrecía como un regalo, como una dádiva, no como algo que la gente tuviera que luchar o trabajar para conseguir. Simplemente todo lo que el Señor Jesús ofrecía era como un regalo que solamente uno tiene que recibir. Cuando Jesús era un bebé, usted sabe, Herodes el Grande lo quiso matar. Usted sabe, llegaron del oriente unos magos sabios buscando al rey de los judíos. Cuando llegaron con ese anuncio, toda la ciudad de Jerusalén se perturbó. El rey Herodes el Grande, también se perturbó y dijo: pues vayan y adoren al niño y dígame dónde se encuentra para que también yo vaya y le adore. Pero usted sabe, hermano, después de que los magos adoraron al niño Jesús, ellos, advertidos por sueños, se fueron por otro lado. La Biblia dice que Herodes, al verse burlado por los magos, mandó matar a todos los niños menores de 12 años de los alrededores de Belén. Esto con el objetivo de matar al niño Jesús. Entonces vemos que desde su nacimiento siempre hubo un esfuerzo por matar al Señor Jesús, aún desde que era un bebé. La primera vez que el Señor Jesús, ya cuando inició su ministerio, también vino a su ciudad natal, donde él se había criado, en Nazaret. Y también, hermano, intentaron matarlo ahí, porque a la gente no le agradó lo que el Señor Jesús les dijo en esa ocasión. Quiero que lo veamos, por favor. Vamos a empezar a usar la Biblia. En Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, leo desde el versículo 28 y 29. Lucas 4, 28 y 29 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, al iniciar su ministerio, al comenzar a predicar, a enseñarle, hermano, a mucha gente no le gustaba lo que el Señor Jesús decía. Pero, hermano, era la verdad. Lo quisieron en esta ocasión matar. La gente de la aldea donde Jesús había criado, donde Jesús había pasado su niñez. También los dirigentes judíos religiosos, ya sea los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los sumos sacerdotes y los sacerdotes, también lo querían matar. ¿Por qué? Porque según ellos estaba violando la ley. Y Jesús, hermano, condenó la religión que ellos practicaban y enseñaban. Una religión corrupta, una religión apóstata
y una religión legalista. Veamos allí en Juan, capítulo 5, versículos 16 al 18. Juan, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice ahí: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hermano, aquí los dirigentes religiosos se sentían ofendidos y afrentados por las enseñanzas y las palabras del Señor Jesús. Y como nos dice aquí la Biblia, procuraban matarle. Siempre, hermanos, es una ironía que siempre al Señor Jesús siempre querían matarlo. Igualmente, hermanos, vemos que ellos ya buscaban siempre una oportunidad para matarlo. Dice allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1, Juan 7:1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Igual el versículo 11. Capítulo 11, versículo 53. Juan capítulo 11, versículo 53. Así que desde aquel día, ¿qué hicieron los dirigentes judíos? Acordaron que matarle. Entonces ya se estaba armando un complot. Ya se estaban poniendo de acuerdo y habían decidido matar al Señor Jesús. Vemos otro texto, hermanos, vemos otro texto que nos corrobora esto. En Lucas, capítulo 19, versículo 47. Lucas, capítulo 19, versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, ¿qué nos dice, hermanos? Procuraban matarle. Ya estaba decidido. Solamente estaban buscando la ocasión. Y Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31 dice: bueno, Pilato también presionado por los judíos, él también, Mateo 26, versículos 3 al 4, aquí me cuatrapié con los textos. Mateo 26, versículos 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con su engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Todos solamente estaban buscando la ocasión, y la ocasión se dio cuando Judas ofreció entregárselos. Vemos también, hermano, que aparte de los dirigentes religiosos judíos, hermano, también Pilato dio la orden para que Jesús fuera muerto. Él fue presionado por los dirigentes religiosos judíos. Veamos Mateo capítulo 27, ahora sí. Mateo capítulo 27, versículo 26. ¿Ya lo encontramos? Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ¿qué dice, hermano? Le entregó para ser crucificado. Aunque Pilato se lavó las manos, pero hermano, él tenía la autoridad para soltarlo o para crucificarlo. Finalmente, él se los entregó. ¿Pero qué querían ellos hacer? Crucificarlo, matarlo. Pilato, presionado y por razones políticas, chantajeado por los líderes religiosos que le habían amenazado:
si lo sueltas, le decían, entonces no eres amigo del César. Y también, hermano, porque él no quería más alborotos. Ya en dos ocasiones anteriores, por decisiones de Pilato, se habían producido alborotos. En los judíos ya no querían un alboroto más. Entonces, hermano, él también contribuyó a la muerte del Señor Jesús. Y los soldados romanos, pues también cumplieron la orden. Dice ahí en Mateo 27, versículos 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Es sorprendente, hermanos, que cuántos grupos se unieron para darle muerte al Señor Jesús. Grupos, hermano, que eran distintos entre ellos. Grupos, hermano, que tenían diferentes creencias, diferentes intereses. Es más, grupos que entre ellos se odiaban, pero en algo coincidieron. ¿En qué? En matar al Señor Jesús. Los fariseos, los saduceos eran dos sectas del judaísmo, hermano, que se odiaban una a la otra. Y ellos odiaban a Herodes, a los herodianos, y odiaban a los romanos. Pero todos ellos, ¿qué sucedió? Se confabularon para darle muerte al Señor Jesús. Era el único que estaban de acuerdo en darle muerte al Señor Jesús. Y a ellos, hermano, en el pasaje que hoy estamos estudiando, también vemos que Antipas, Herodes Antipas, también lo quería matar. Vamos a la exposición ya de nuestro pasaje hoy. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 31. Lucas capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos: «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Es interesante, hermanos, que llegaron unos fariseos a advertirle al Señor Jesús que se fuera porque Herodes lo quería matar. Unos creen, hermano, que no todos los fariseos estaban en contra del Señor Jesús. Pero lo interesante, hermano, aquí es que si los fariseos odiaban tanto al Señor Jesús, ¿por qué le estaban advirtiendo que Herodes lo quería matar? ¿De cuándo acá ellos querían, hermano, proteger la integridad física del Señor Jesús? Amén, hermanos. Los fariseos, la mayoría, odiaban al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué ellos le están advirtiendo al Señor Jesús que Él se retirara de esa región para que Herodes no lo matara? El objetivo, hermano, ellos estaban, ponga atención, y este es el punto, ellos estaban intimidando al Señor Jesús para que Él se callara. Ellos trataban de silenciar su enseñanza. En este entonces, el Señor Jesús estaba predicando en una región de Perea, en una región de Israel que se llama Perea, que estaba gobernada por Herodes Antipas. No hay que confundirlo con Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que estaba gobernando en los tiempos que el Señor Jesús nació. Después, hermano, Herodes el Grande falleció. Su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Uno de ellos era Herodes Antipas. Y Herodes Antipas estaba gobernando la región de Perea, que es donde en este entonces estaba predicando el Señor Jesús, y donde los fariseos le llegan: «Vete, porque Herodes te quiere matar». ¿Está entendiendo? Ahora, ¿quién era este Herodes Antipas? Era hijo de Herodes el Grande. Pero ponga atención, Herodes el Grande no era judío. ¿Me está siguiendo, hermanos? Quiero que no pierda esto de este punto de vista. No era judío.
Él era edomita, era extranjero, mas sin embargo, el imperio romano y lo impuso como rey sobre Israel. Los judíos no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque no era judío, era extranjero, pero fue impuesto por el imperio romano. Entonces, a regañadientes era el rey de los judíos. Herodes el Grande muere y hereda el trono de esta región Herodes Antipas. Pero hermano, también Herodes Antipas, él no pertenecía a la raza judía. Por lo tanto, hermano, también él era odiado por los judíos. Entonces, este Herodes Antipas siempre andaba con la paranoia de que lo querían matar, de que era rechazado. Entonces él sabía que no era popular entre el pueblo, que él era odiado por los judíos. Ahora, hay que recordar que este mismo Herodes Antipas era una persona inmoral a quien Juan el Bautista lo reprendía, ¿recordamos? Usted recuerda a Juan el Bautista que le decía a este Herodes que él se había casado con su cuñada, que le decía, no te es lícito tenerla por mujer. ¿Recordamos ese pasaje? No vamos a ir a los textos. Entonces este Herodes Antipas, él quería deshacerse de Juan el Bautista, pero no lo hacía por miedo, porque la gente lo tenía por profeta. Y hermano, en una ocasión lo mandó a encarcelar y lo tenía en la cárcel, nada más. Pero usted sabe, en una fiesta de su cumpleaños, Herodías, la hija de su esposa, que era cuñada al fin, danzó para él y él, embelesado por la danza inmoral de esta muchacha, le ofreció un premio, una recompensa. ¿Qué es lo que quieres? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y ella, instigada por su madre, ¿qué le pidió? Tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y no le quedó de otra, debido a que este juramento lo hizo en frente de toda su corte, pues hermano, Herodes Antipas mandó decapitar a Juan el Bautista. Entonces, se cree, hermano, que Herodes quería matar al Señor Jesús, hermano, porque él tenía temor de una venganza por parte del Señor Jesús. Hay que pensar que era una persona inmoral y, hermano, dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, hermano, era su propia culpa, su propia conciencia que lo hacía temer del Señor Jesús. Y, hermano, él también, el Herodes Antipas, tenía temor de una rebelión, puesto que el Señor Jesús gozaba de mucha popularidad. Él pensaba que al final el Señor Jesús iba, hermano, a provocar una revuelta para destronar a Herodes Antipas, porque Herodes Antipas, le recuerdo, no era muy apreciado por el pueblo. Y también, hermano, Herodes Antipas tenía cierto temor con respecto al Señor Jesús, porque, hermano, él lo veía como un posible rival del trono. Hay que recordar, hermano, que el Señor Jesús lo aclamaba el pueblo como Jesús, hijo de David. La gente, hermano, querían hacer rey al Señor Jesús. ¿Sí recuerda, hermano? Fue una de las razones por la cual su padre, Herodes el Grande, quería deshacerse del Señor Jesús aun cuando era niño. Entonces, hermano, tal vez eran una de las razones por la cual Herodes Antipas quería matar al Señor Jesús. Entonces, cuando llegan los fariseos diciéndole, vete y sal de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? En Lucas capítulo 13, versículo 32. Y solamente estoy poniendo el contexto para la enseñanza de este pasaje. Lucas 13, versículo 32, vemos la respuesta del Señor Jesús. ¿Qué le dice? Y les dijo, id y decid a quién, aquella zorra. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a Herodes Antipas? Zorra. Qué extraño, es la única ocasión que el Señor Jesús se refiere a una persona con un tono despectivo, con una palabra ofensiva. Es la única ocasión. Y esta ocasión, hermano, fue para Herodes Antipas. Hay que reconocer, hermano,
que cuando al Señor Jesús le vinieron a decir que Herodes lo quería matar, hermano, Jesús no se intimidó a pesar de las amenazas. ¿Por qué Jesús le dijo zorra a Herodes Antipas? Hermano, hay que reconocer tres características de las zorras en los tiempos del Señor Jesús. Las zorras, hermano, son animales astutos, ¿sí? Ahora, hay que entender cuando la Biblia dice astuto, hermano, que es inteligente, pero no inteligente para lo bueno, sino inteligente para quién, para lo malo. Ya ve que la Biblia nos dice que la serpiente en el jardín del Edén era ¿qué? Astuta más que todos los animales. Utilizó su astucia y su inteligencia para hacer caer a Adán y Eva, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a zorra a Herodes, hermanos, estaba refiriendo que esa persona era astuta, pero para la malicia, para las intrigas. También, hermano, una de las características de las zorras, hermano, en el lenguaje bíblico, hermano, es que las zorras son destructivas. Vea el libro de Cantar de los Cantares, hermano, está en Proverbios, al centro de la Biblia. Después del libro de Proverbios está Eclesiastés, y luego Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo encontramos? ¿Ya lo encontramos por ahí? El libro de los Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas, que, ¿qué nos dice, hermanos? Que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice zorra a Herodes, es que era astuto, malo, ¿verdad? Era destructivo, no era para nada bueno, sino solamente para destruir. Y también, hermano, cuando le dice zorra, hermano, es que las zorras eran símbolo de bajeza y de insignificancia. Herodes, hermano, no era un rey como un león, majestuoso, noble y poderoso, sino como una ¿qué? Como una zorra. Una zorra no puede matar a una persona. ¿Qué es una zorra? ¿Qué son los zorros? Es un perrillo, ¿verdad? Pequeño, ¿verdad? Molestos, pero no son una amenaza. Entonces, cuando al Señor Jesús le llega a decir, Herodes te quiere matar, ¿qué dice? Díganle esa zorra. Por eso Jesús usó este tono, porque estaba reconociendo que era una persona destructiva, astuto para la malicia, pero para el Señor Jesús no le significaba una amenaza. Era simplemente un rey, hermano, insignificante. Entonces, hermano, impotente para alterar el calendario de Dios. Porque como vimos, hermano, en varias ocasiones quisieron matar al Señor Jesús, hermano, pero el Señor Jesús iba a morir cuando fuera el tiempo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Herodes amenaza con matar al Señor Jesús, el Señor Jesús, hermano, esa amenaza no le intimidó porque él conocía el plan de Dios. Y hermano, por muy astuto, destructivo y molesto que fuera el rey Antipas, no iba a alterar los tiempos de Dios. Por eso le dice zorra. Ahora, muchos dicen que a lo mejor el Señor Jesús violó un mandamiento que decía que no había que maldecir a los príncipes del pueblo. Y hermano, Dios exhorta al pueblo de Dios que sean respetuosos con las autoridades. Pero hermano, hay que entender que en la antigüedad Dios reprendió a los gobernantes a través de los profetas, ¿sí? Y hermano, ese es un objetivo de la predicación. También, hermano, reprender a las autoridades. Hay que recordar, hermano, cuando el rey Saúl no cumplió la orden de Dios para exterminar al pueblo de Amalek, el profeta Samuel fue y lo reprendió. ¿Recordamos ese pasaje? No voy a ir a los textos, ¿verdad? Porque ese no es el tema. Cuando David cometió homicidio y adulterio, Dios envió al profeta Natán para reprender al rey David. Porque, hermano, había pasado más de un año, ya hasta había nacido un bebé producto de su relación ilícita y había mandado matar al marido.
Y el rey como si nada, hasta que vino el profeta Natán y le reprendió su pecado. También hay que recordar, hermano, el profeta Elías. El profeta Elías, hermano, reprendió al rey Acab, cuando por culpa y causa del rey Acab, hermano, se introdujo el culto a Baal en la nación de Israel. Y también, hermano, por el rey Acab, por hacerse de un terreno de la viña de Nabot, mandó matar a Nabot para quedarse con su viña. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, hay que recordar a Juan el Bautista, que reprendía al mismo rey Herodes por tener por mujer a su cuñada. Amén, hermanos. Entonces, esa es la labor. Esa es la labor también de los predicadores. ¿Reprender a quién? A las autoridades. Pues, hermano, cueste lo que cueste, ¿sí? Hermano, bueno, no quiero entrar en política, hermano. Es que no hable de política, hermano. Pero, hermano, un trabajo de las predicaciones, hermano, es hacerle ver también a los gobernantes sus errores. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Id y decirle a esa zorra que, versículo 32, Lucas capítulo 13, versículo 32. Y este es el mensaje, es la exhortación después de ponerle el contexto. Lucas capítulo 13, versículo 32. Y les dijo, ¿qué les dijo? Id y decid a aquella zorra que, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En pocas palabras, hermano, Jesús le manda a decir al rey Herodes que él iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta completar su obra. Hoy y mañana, ¿qué dice el Señor Jesús? Hoy y mañana y al tercer día, echo fuera demonios y hago curaciones. En pocas palabras, hermano, el Señor Jesús le estaba diciendo a Herodes, tú me estás amenazando con matarme, yo voy a seguir haciendo mi obra. Y ese es el título del mensaje. Cumplir con la obra y seguir nuestro camino. Terminar la obra y seguir con nuestro camino, a pesar de las intimidaciones. El Señor Jesús, hermano, no se intimidó. Al contrario, desafió al rey Herodes. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer hasta que lo termine. Y hermano, ese fue el propósito, hermano, del Señor Jesús, cumplir la voluntad del Padre y, hermano, terminar con la obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, ¿ya estamos ahí? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que, hermanos, y que acabe su obra. Eso, hermano, fue el propósito de la vida del Señor Jesús. Encarnarse, venir a su pueblo, predicar la palabra de Dios, hacer señales, prodigios y milagros para demostrar que Él era el Mesías prometido y al final, hermano, dar su vida en la cruz del Calvario para la redención de nuestras almas. Y dice el Señor Jesús, y que acabe su obra. Esa es la enseñanza. No dejarse intimidar para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y terminar qué? Su obra. Porque hay gente, hermanos, que se queda a medio camino. A la menor de las intimidaciones, a la menor de los obstáculos, ya dejan de hacer lo que estaban haciendo para la obra de Dios. Y el Señor Jesús nos da un ejemplo que no se dejó intimidar. Dile a esa zorra, hoy y mañana y al tercer día hago curaciones y expulso demonios. Y tengo que terminar esa obra. Esa debe ser nuestra convicción. Terminar la misión, terminar la tarea que el Señor Jesús nos ha dado. ¿Cuál, hermano? De consumar la redención de la humanidad a través de su sacrificio. Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 6, versículo
51. Vea la palabra del Señor Jesús, que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, ¿por qué? Por la vida del mundo. Esa es la obra para la cual el Señor Jesucristo se encarnó. Nos lo sigue diciendo en Juan capítulo 10, versículo 15. Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Lo está viendo? Fue su vida. 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa es la obra. Y Jesús dijo: hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Qué nos quiere decir? Que Él no iba a descansar hasta cumplir la voluntad del Padre, a pesar de las intimidaciones. Y dice, es necesario, ahí en nuestro texto, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Esa es la convicción y la enseñanza que el Señor Jesús nos da. Que no nos intimidemos, que sigamos nuestro camino, cumplir nuestro ministerio, ser fiel, tener un compromiso, inclusive estar dispuestos para el sacrificio, para cumplir con la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Cuál es mi ministerio, pastor? ¿Cuál es la obra que tengo que cumplir? Hermano y hermana, usted lo va a encontrar siendo fiel. Una primera característica, hermano, es ser fiel al Señor Jesús. Él dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguí los ejemplos del Señor Jesús. Ser fiel a los cultos, ser fiel a la lectura de la Biblia, a la predicación, a la oración, al evangelismo, a vivir en santidad. Hermano, y siendo fiel es cuando vamos a descubrir cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, y adquirir un compromiso. ¿Sí sabe lo que es un compromiso? Ya lo enseñamos la semana pasada. Estar, hermano, enganchados. Hermano, no es una opción, no es que si me nace, hermano, que si no ya hago un compromiso, y a veces, hermano, estar dispuestos al sacrificio. El Señor Jesús, hermano, hizo caso omiso de esta amenaza. Y el hermano seguía día a día hacia el objetivo que Dios le puso, hermano, y terminar la obra. Ahora, ve ahí, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 16. Téngame paciencia con los versículos, si no los encuentra, solamente escuche con mucha atención. Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 8 y 9. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9. ¿Estamos ahí? Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son, ¿qué? Los adversarios. Hermano, hermana, ah, cuando usted está haciendo la obra de Dios, cuando está usted cumpliendo la obra de Dios, usted, hermano, eficazmente está cumpliendo la obra de Dios. Pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra quién? Contra huestes, contra potestades espirituales de maldad. Hermano, cuando usted está haciendo la obra de Dios eficazmente, el diablo va a poner obstáculos, va a poner estorbos, va a tratar de intimidarle a usted para que no cumpla con su ministerio,
Pastor, ¿por qué cuando le quiero echar ganas vienen las pruebas? Pues precisamente por eso. Porque el diablo no quiere que usted cumpla la voluntad de Dios. Sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba predicando y le dijeron, vete, porque Herodes te quiere matar. ¿Y qué dijo? Díganle a esa zorra que hoy, mañana y al tercer día saco demonios y hago curaciones. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga ¿qué? Mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo? Él tenía que llegar a Jerusalén a cumplir con la obra que Dios le había encomendado. Y entonces, hermano, siempre hubo obstáculos. Y hermano, hay que recordar siempre al Señor Jesús, hermano, Él enfrentó mucha oposición. Entonces, hermano, ¿qué nos espera a nosotros? También, hermano, vamos a enfrentar oposición. Y el diablo, hermano, va a tratar de atacar con todas sus artimañas para que usted no cumpla la voluntad de Dios. Hay que ser sabios. No hay que caer en la intimidación. Va a estar estorbando, hermano, porque aquí dice el apóstol Pablo, muchos son ¿qué? Los adversarios. ¿Qué va a haber? Problemas de dinero, problemas de salud, problemas familiares. ¿Me está siguiendo, hermanos? Problemas legales, problemas de toda índole. Y hermano, déjeme decirle, hay gente que se deja intimidar, está haciendo algo para Dios, viene apenas una pequeña prueba y deja de hacer lo que estaba haciendo. Y ya no cumplió, ya dejan de ser fieles, ya no tienen un compromiso con la obra de Dios. No quieren perder su comodidad. Y hermano, ya no hacen lo que Dios les ha encomendado. ¿Cuál era la puerta eficaz que se había abierto en Éfeso? Vea en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Ya estamos viéndolo ahí. En Hechos, capítulo 19, nos relata la eficacia que tuvo el ministerio de Pablo en Éfeso. Hechos, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, ¿cómo, hermanos? Por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, ¿qué dice hermano? Que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dijo Pablo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Hermano, lo que es la región de Asia que menciona la Biblia, hermanos, es lo que actualmente se conoce como el país de Turquía. Todo el país de Turquía, hermano, la Biblia dice que todos los que habitaban ahí escucharon la palabra de Dios. ¿No es un ministerio eficaz, hermano? En aquellos tiempos que no había folletos, que no había estaciones de radio, que no había medios de comunicación, hermano, un solo hombre consiguió que un país entero escuchara la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Muchos son los adversarios. Hubo gente que se lo puso. Allí en Éfeso se armó un alboroto para expulsarlos. Pero era eficazmente su ministerio. Nos sigue diciendo la Biblia en el versículo 17 al 20.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, hermano, Pablo da testimonio por el Espíritu Santo que cuando un ministerio es eficaz va a haber pruebas, va a haber oposición, va a haber lucha. El diablo va a tratar de estorbarle. ¿Me está siguiendo, hermanos? Pero no hay que desanimarse, no hay que retroceder, hay que seguir adelante, hay que agarrar el ejemplo del Señor Jesús, que Herodes lo quiso intimidar. Los fariseos, te va a matar Herodes. Dile a esa zorra que hoy y mañana y al tercer día saco demonios y hago curaciones. Y hoy, y es necesario que siga mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Esa es la convicción que debemos tener. Pase lo que pase, no debemos dejarnos intimidar. Por eso, hermanos, somos adversarios. Ahí mismo, más adelante, en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, ¿ya estamos ahí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Pero tú sé sobrio, soporta las obras, ¿soporta qué? Las aflicciones. ¿Qué nos dice? Haz obra de evangelista. Y al final, ¿qué dice? Cumple tu ministerio. Esa es la exhortación. Cumplir nuestro ministerio. Pastor, ¿cuál es mi ministerio? Hermano, en la iglesia hay muchos ministerios, muchas labores. Mi ministerio personal es predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, estar al frente de una iglesia, vigilar, hermano, que se hagan las actividades conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi ministerio, pero no es el único, ¿sí? Hay varios ministerios, ¿sí? El culto infantil, las maestras, ¿sí? Tal vez hay un ministerio del aseo, hay un ministerio del talento. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, hermano, va a decir, pastor, ¿y cuál es mi ministerio? Todo empieza con fidelidad. Cuando uno es fiel, Dios poco a poco lo va a colocar en su ministerio. Pastores que, pues, ¿cuál es mi ministerio aquí en la iglesia? Somos poquitos. Bueno, somos poquitos porque no hay gente que fiel. Si fueran fieles, no seríamos ¿qué? Tampoco. Y hermano, esa es mi oración constante, de que la gente, hermano, sea fiel a los cultos, que tenga un compromiso con la obra. Y Dios poco a poco le va a colocar en su ministerio. Yo he visto, yo llegué en una iglesia pequeña en número, y hermano, a medida que la gente estaba siendo fiel, fueron aumentando los ministerios. Y hermano, la gente va a cumplir su ministerio a pesar de las adversidades, pero hermano, tiene que iniciar que una persona sea ¿qué? Fiel. La gente no quiere compromiso, no quiere comprometerse a nada, porque un compromiso con un ministerio en la iglesia le exige ser ¿qué? Fiel. Había una persona que yo la ponía a hacerme la lectura en la iglesia. La lectura congregacional la hacía otra persona. Y yo le puse, hermano, ¿me apoya con la lectura congregacional? Sí, así, sí. Llegábamos a los cultos y yo le daba la lectura del día y él pasaba al frente, al púlpito y dirigía a la gente en la lectura. Pero, hermano, eso era jueves en la tarde, domingo en la mañana y domingo en la tarde.
Y así continuó, hermano, solamente, no sé, por unas pocas semanas, 2 semanas. Y al final me dijo, pastor, mejor pongo otra persona, porque yo no puedo ser fiel a todos los cultos. Amén, hermano. Entonces, hermano, ¿dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la consagración? ¿Dónde está el seguir el ejemplo de Cristo? ¿Sí? Dice allí en Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14. Nos dice allí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué nos dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Prosigo qué? A la meta. No rendirse, no rajarse, a pesar de las pruebas, de las dificultades. Seguir adelante, hermanos, a pesar de todo, a pesar de los obstáculos. El último texto, hermanos. 2 pasajes en el mismo libro, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, me dice cuando lo encuentre. Amén. Hebreos capítulo 6, versículos 10 y 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de lo que se espera, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Tener la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Si ya empezó, no lo deje. Termine, como el Señor Jesús dijo. Hoy y mañana y al tercer día hago mi obra. Y la tengo que terminar. Y sigo mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él iba a Jerusalén ¿a qué? A morir en la cruz. Ahí mismo dice en Hebreos, capítulo 10, el último pasaje de esta enseñanza. Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 38. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué, hermanos? La paciencia. ¿Sí entienden lo que es paciencia, hermanos? Saber esperar, mantenerse en su posición, sin moverse a pesar de las pruebas. Porque eso es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir, ¿qué nos dice? Vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Y qué dice, hermanos? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alguien que retrocede agrada a Dios, no le agrada. Si ya empezó, sígale, termine. ¿Cuándo termina mi ministerio? ¿Cuándo termina nuestro ministerio, hermanos? Hasta que muramos, hasta que el Señor nos llame, como Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No hay que dejarse intimidar. ¿Vienen pruebas? Sí. ¿Vienen situaciones difíciles? Sí. Pero tengamos el ejemplo del Señor. Hoy y mañana y al tercer día
saco demonios y hago curaciones. Y es necesario que siga mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba allá en Jerusalén. Y no se dejó intimidar hasta cumplir con la obra de Dios. Si Dios ya lo ha llamado, le ha dado un ministerio, no se deje intimidar. El diablo lo quiere atacar. El diablo quiere hacer que usted se rinda. Pero no hay que darle gusto al diablo. Sino somos los que vamos adelante, no retrocedemos. Hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, mi Dios, a ser sabios para detectar las intimidaciones del enemigo que busca que nos rindamos, que retrocedamos, que tomemos el ejemplo del Señor Jesús, que no se dejó intimidar y siguió adelante hasta cumplir con la obra que su Padre le había encomendado. Nosotros, mi Dios, tengamos esa misma convicción de avanzar, de crecer, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.